Líder Visa presenta. No es un secreto que la actividad humana es contaminante para el ecosistema del planeta, pero quizás no estamos del todo enterados de sus consecuencias. La extinción masiva más conocida es la que acabó con los dinosaurios y que tuvo lugar hace unos 65 o 70 millones de años. Pero no solo los dinosaurios se extinguieron, también un enorme grupo de otras especies desapareció en una de las 5 extinciones masivas que ha conocido este planeta. Sí, aunque no sea una idea muy extendida, los habitantes actuales de la Tierra somos los supervivientes no de uno, sino de 5 grandes procesos de extinción que se han llevado por delante a más del 90% de las especies vegetales y animales que vivían en este mundo. Ahora se ha calculado que en menos de 100 años podrían desaparecer 9 de cada 10 de las especies existentes, y esta vez la causa es la actividad humana. Hace 400 millones de años se dio la primera extinción masiva. Se cree que una glaciación o alguna radiación extraterrestre destruyó al 85% de las especies que entonces vivían en el mar. De acuerdo con los informes avaluados por la ONU, en esta ocasión están en peligro de extinguirse de medio millón a 1 millón de especies. En un primer cálculo de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, se ha incluido que la actividad humana, con sus efectos contaminantes sobre el ambiente, conducirán a la reducción de la biodiversidad de 8 millones a 5,5 millones de especies en menos de 100 años. La perspectiva es desoladora. Una ola de extinción de tal magnitud es equivalente a la pérdida definitiva del ya comprometido equilibrio que permite que incluso los humanos sigamos habitando la Tierra. Así que no solo la naturaleza será víctima de esta situación, sino que también la propia raza humana. Los insectos, que se llevarán la peor parte de esta ola de extinciones, son responsables de la polinización de las 3/4 partes de los alimentos que consumimos. También desaparecerían especies maderables de las cuales depende la economía y el acceso a la energía de miles de millones de personas. En cuanto a la población humana, los pobres serán los que sufran más durante las consecuencias de esta ola de extinciones. Más de la mitad de la humanidad, unos 4.000 millones de personas, dependen de la biodiversidad para tener acceso a la medicina y para un sustento diario. Los pueblos originarios de las regiones más biodiversas podrían desaparecer por completo. La pérdida de su hábitat les obligaría a emigrar a zonas más pobladas y abandonar sus formas de vida y sus costumbres. Bueno, este es un pequeño artículo que me encontré que dice que se avecina una sexta extinción masiva. Estamos hablando justamente sobre el cambio climático, sobre los cambios que ha tenido nuestro planeta y que muchos son en parte culpa directa de la humanidad, de la raza humana. Yo soy Eric Contreras Ayala, esto es Visitantes Nocturnos, espero que se encuentren bien todos en sus casas o donde quiera que nos estén dando el placer de su sintonía. Miriam dice llegando, Yasmín Flores López dice buenas Jazz. Miriam dice para el siguiente programa puedes hablar de un culto. Por supuesto, ¿tienes un culto en específico o hablamos de cualquier culto? Tú me dices y lo colocamos aquí en la parrilla de programación
Con mucho gusto. Pues bueno, justamente de lo que voy a hablar el día de hoy es de la segunda parte de mitología griega, porque creo que se quedó bastante que hablar sobre este tema del que estuvimos pues platicando un poquito durante la semana pasada, el sábado pasado. Y pues por eso dije, pues vámonos de una vez a aventarnos la segunda parte de mitología griega. Espero no aburrirlos mucho, espero que no los lleve yo al sueño, pero resulta que esto es chan chan chan, la segunda parte de mitología griega. Y comenzamos con un tema muy interesante que es los argonautas, Jason, Teseo y el Minotauro. La única épica helenística conservadora se llama Las Argonáuticas de Apolonio de Rodas, que es un poeta épico, investigador y director de la Biblioteca de Alejandría. Aquí se narra el mito del viaje de Jason y los argonautas para recuperar el vellocino de oro de la mítica tierra de Cólquida. En Los Argonáuticas, Jason es empujado a su búsqueda por el rey Pelías, quien recibe una profecía sobre un hombre con una sandalia que sería su némesis. Jason pierde una sandalia en un río, chan chan chan, llegando a la corte de Pelías e iniciando así la épica. Ajaja, con que me envías tu chancla, tú eres el elegido. Chan chan chan. Y bueno, casi todos los miembros de la siguiente generación de héroes, además de Heracles, fueron con Jason en el Argo para buscar el vellocino de oro. Esta generación también incluía a Teseo, que fue a Creta a matar al Minotauro, a la heroína Atalanta y a Meleagro, que una vez tuvo un ciclo épico propio que rivalizaba con la Ilíada y la Odisea. Píndaro, Apolonio y Apolodoro se esforzaron en dar listas completas de los argonautas. Aunque Apolonio escribió su poema en el siglo III a.C., la composición de la historia de los argonautas es anterior a la Odisea, que muestra familiaridad con las hazañas de Jason. Las andanzas de Odiseo pueden haber estado parcialmente basadas en ellas. En épocas antiguas, la expedición se consideraba un hecho histórico, un incidente en la apertura del Mar Negro al comercio y la colonización griegas. También fue extremadamente popular, constituyendo un ciclo al que se adjuntaron muchas leyendas locales, en particular la historia de Medea. Cautivó la imaginación de los poetas trágicos. Después vino Tebas, Édipo, Cadmo, Atreo. Entre el Argo y la guerra de Troya hubo una generación conocida principalmente por sus horrendos crímenes. Estos incluyen los hechos de Atreo y Tiestes en Argos. Tras el mito de la casa de Atreo, una de las dos principales dinastías heroicas junto a la casa de Labdaco, está el problema de la devolución de poder y la forma de ascensión al trono. Los gemelos Atreo y Tiestes, con sus descendientes, jugaron el papel protagonista en la tragedia de la devolución de poder en Micenas. El ciclo tebano trata de los sucesos relacionados especialmente con Cadmo, el fundador de la ciudad, y posteriormente con los hechos de Layo y Édipo en Tebas. Una serie de historias que llevaron al saqueo final de la ciudad a manos de los 7 contra Tebas y los epigonos, que no se sabe si figuraron en la épica original. En lo referente a Édipo, los relatos épicos antiguos parecen dejarle seguir gobernando en Tebas tras la revelación de que Yocasta era su madre, y desposando luego a una segunda esposa que se convirtió en madre de sus hijos, lo que resulta muy diferente a la historia que conocemos
por las tragedias, por ejemplo, el Édipo Rey de Sofocles y los relatos mitológicos posteriores. Y bueno, la mitología griega culmina de hecho en la guerra de Troya. La lucha entre los griegos, aqueos y los troyanos, incluyendo sus causas y consecuencias. En las obras de Homero, las principales historias ya han tomado forma y sustancia. Los temas individuales fueron elaborando más tarde, especialmente en los dramas griegos. La guerra de Troya atrajo también gran interés en la cultura romana debido a la historia del héroe troyano Eneas, cuyo viaje desde Troya llevó a la fundación de la ciudad que un día se convertiría en Roma, recogida por Virgilio en la Eneida, cuyo libro 2 contiene el relato más conocido del saqueo de Troya. Finalmente, hay dos pseudocrónicas escritas en latín que pasaron bajo los nombres de Dictis Cretense y Dares Frigio. El ciclo de la Guerra de Troya es una colección de poemas épicos que comienza con los sucesos que desencadenaron la guerra. Eris y la manzana dorada para la más bella, el juicio de París, el rapto de Helena y el sacrificio de Ifigenia en Aulide. Para rescatar a Helena, los griegos organizaron una gran expedición bajo el mando del hermano de Melenao, Agamenón, rey de Argos o Micenas, pero los troyanos se negaron a liberarla. La Ilíada, que se desarrolla en el 10º año de la guerra, cuenta la disputa de Agamenón con Aquiles, que era el mejor guerrero griego, y las consecuentes muertes en batalla del amigo de Aquiles, Patroclo, y del hijo mayor de Príamo, Héctor. Tras la muerte de este, se unieron a los troyanos dos exóticos aliados, Pentesilea, que era la reina de las Amazonas, y Memnón, el rey de los etíopes e hijo de la diosa de la aurora Eros. Aquiles mató a ambos, pero París logró entonces matarlo con una flecha en el talón, la única parte de su cuerpo vulnerable a las armas humanas. Antes de que pudieran tomar Troya, los griegos tuvieron que robar de la ciudadela la imagen de madera de Palas, Atenea, el Palladio. Finalmente, con la ayuda de Atenea, construyeron el caballo de Troya. A pesar de las advertencias de la hija de Príamo, Casandra, los troyanos fueron convencidos por Sinón, un griego que había fingido su deserción, para llevar el caballo dentro de las murallas de Troya como ofrenda para Atenea. El sacerdote Laoconte, que intentó destruir el caballo, fue muerto por serpientes marinas. Al anochecer, la flota griega regresó y los guerreros del caballo abrieron las puertas de la ciudad. En el completo saqueo que siguió, Príamo y sus restantes hijos fueron asesinados, pasando las mujeres troyanas a ser esclavas en varias ciudades de Grecia. Los aventurados viajes de regreso de los líderes griegos, incluidos los vagabundeos de Odiseo y Eneas, y el asesinato de Agamenón, fueron narrados en dos épicas, Los Regresos, No estoy, Hoy perdida, y La Odisea de Homero. El ciclo troyano también incluye las aventuras de los hijos de la generación troyana, por ejemplo Orestes y Telemaco. El ciclo troyano proporcionó una variedad de temas y se convirtió en una fuente principal de inspiración para los antiguos artistas griegos. Por ejemplo, las metopas del Partenón representan el saqueo de Troya. Esta preferencia artística por los temas procedentes del ciclo troyano indica su importancia para la antigua civilización griega. El mismo ciclo mitológico también inspiró una serie de obras literarias europeas posteriores, por ejemplo,
Los escritores europeos medievales troyanos, desconocedores de la obra de Homero, hallaron en la leyenda de Troya una rica fuente de historias heroicas y románticas y un marco adecuado en el que encajar sus propios ideales cortesanos y caballerescos. Autores del siglo XIII como Benoit de Saint-Maurice, que hizo el poema de Troya en 1154, y José Iscano de Velo Troiano de 1183, describieron la guerra mientras reescriben la versión estándar que encontraron en Dictis y Dares, siguiendo así el consejo de Horacio y el ejemplo de Virgilio de reescribir un poema de Troya en lugar de contar algo completamente nuevo. Concepciones griegas y romanas de los mitos. Bueno, la mitología griega ha cambiado con el tiempo para acomodar la evolución de su propia cultura, de la que la mitología es un índice, tanto expresamente como en sus asuntos implícitos. En las formas literarias conservadas de la mitología griega, como se hallan al final de los cambios progresivos, es inherentemente política. La mitología estaba en el corazón de la vida cotidiana en la antigua Grecia. Los griegos consideraban la mitología como una parte de su historia. Usaban los mitos para explicar fenómenos naturales, diferencias culturales, enemistades y amistades. Era una fuente de orgullo ser capaz de seguir la ascendencia de los propios dirigentes hasta un héroe mitológico o un dios. Pocos dudaban de la base real del relato de la guerra de Troya en la Ilíada y la Odisea. Según Victor Davis Hanson y John Heath, el conocimiento profundo de la épica homérica era considerado por los griegos la base de su culturización. Homero era la educación de Grecia y su poesía era el libro. Tras el auge de la filosofía, la historia, la prosa y el racionalismo a finales del siglo V a.C., el destino de los mitos se volvió incierto y las genealogías mitológicas dieron lugar a una concepción de la historia que intentó excluir lo supernatural, tales como la historia tucididiana. Mientras los poetas y dramaturgos estaban reelaborando los mitos, los historiadores y filósofos griegos estaban empezando a criticarlos. Unos pocos filósofos radicales como Genófares de Colofón estaban ya comenzando a etiquetar las historias de los poetas como mentiras blasfemas en el siglo VI a.C. Genófanes se había quejado de que Homero y Hesíodo atribuyesen a los dioses todo lo que es vergonzoso y desgraciado entre los hombres, como el robo, la comisión de adulterios y el engaño mutuo. Esta línea de pensamiento encontró su expresión más dramática en La República y las leyes de Platón, quien creó sus propios mitos alegóricos como el de en La República, atacando los relatos tradicionales de los engaños, robos y adulterios divinos como inmorales y oponiéndose a su papel central en la literatura. La crítica de Platón fue el primer desafío serio a la tradición mitológica homérica, refiriéndose a los mitos como parloteo de mujeres viejas. Por su parte, Aristóteles criticó el enfoque filosófico presocrático casi mitológico y subrayó que Hesíodo y los escritores teológicos estaban preocupados solo por lo que les parecía plausible y no tenían respeto por nosotros. Pero no merece la pena tomar en serio a escritores que alardean en el estilo mitológico respecto a aquellos que proceden a demostrar sus afirmaciones. Debemos reexaminarlos. Sin embargo, ni siquiera Platón logró destetar a su sociedad de la influencia de los mitos. Su propia caracterización de Sócrates está basada en los patrones tradicionales homéricos y trágicos usados por el filósofo para alabar la recta vida de su maestro. Quizá alguno de vosotros en su interior me esté recriminando.
¿No te avergüenza, Sócrates, verte metido en estos líos a causa de tu ocupación, que te está llevando al extremo de hacer peligrar tu propia vida? A esto le respondería, y muy convencido por cierto: te equivocas completamente, amigo mío. Un hombre con un mínimo de valentía no debe estar preocupado por estos posibles riesgos de muerte, sino que debe considerar solo la honradez de sus acciones, si son fruto de un hombre justo o injusto, pues, según tu razonamiento, habrían sido largas indignas las que aquellos semidioses que murieron en Troya, sobre todo el hijo de la diosa Tetis, para quien contaba tan poco la muerte, si había que vivir vergonzosamente, este despreciaba tanto los peligros que en su ardiente deseo de matar a Héctor para vengar la muerte de su amigo Patroclo, no hizo caso a su madre, la diosa, cuando le dijo: hijo mío, si vengas la muerte de tu compañero Patroclo y matas a Héctor, tú mismo morirás, y pues tu destino está unido al suyo. Al contrario, tuvo a poco la muerte y el peligro, y temiendo mucho más el vivir cobardemente que el morir por vengar a un amigo, replicó: prefiero morir aquí mismo, después de haber castigado al asesino, que seguir vivo, objeto de burlas y desprecios, siendo carga inútil de la tierra, arrastrándome junto a las cóncavas naves. Se preocupó, pues, de los peligros y de la muerte. Bueno, esta es una cita de Platón de Apología. Hanson y Heath estiman que el rechazo de Platón de la tradición homérica no fue recibido favorablemente por la base de la civilización griega. Los viejos mitos se mantuvieron vivos en cultos locales y siguieron influyendo en la poesía y constituyendo el tema principal de la pintura y la escultura. Más deportivamente, el escritor de tragedias del siglo V, Eurípides, jugó frecuentemente con las viejas tradiciones, burlándose de ellas e infundiendo notas de duda a través de la voz de sus personajes. Si bien los temas de sus obras fueron tomados, sin excepción, de los mitos, muchas de estas obras fueron escritas en respuesta a la versión de un predecesor del mismo o parecido. Eurípides impugna principalmente los mitos sobre los dioses y comienza su crítica con una objeción parecida a una previamente expresada por Genócrates. Los dioses, como se representaban tradicionalmente, son demasiado insensiblemente antropomórficos. ¡Chan, chan, chan, chan! Durante el periodo helenístico, la mitología adquirió el prestigio de conocimiento elitista que señalaba a sus poseedores como pertenecientes a cierta clase. Al mismo tiempo, el giro escéptico de la Edad Clásica se hizo incluso más pronunciado. El mitógrafo griego Evemero fundó la tradición de buscar una base histórica real para los seres y sucesos mitológicos, aunque su obra original, Escrituras Sagradas, se ha perdido, se sabe mucho de ella por lo que registraron Diodoro Sículo y Lactancio. Las hermenéuticas racionalizadoras de la mitología se hicieron aún más populares bajo el Imperio Romano. Gracias a las teorías fiscalistas de la filosofía estoica y epicúrea, los estoicos presentaban explicaciones de los dioses y los héroes como fenómenos físicos, mientras los evemeristas los racionalizaban como personajes históricos. Al mismo tiempo, los estoicos y los neoplatónicos promovían los significados morales de la tradición mitológica basados a menudo en las etimologías griegas. Mediante su mensaje epicúreo, Lucrecio había buscado expulsar los temores supersticiosos de las mentes de sus conciudadanos. Livio también fue escéptico respecto a la tradición mitológica y afirmaba que no intentaba enjuiciar tales leyendas. El desafío para los romanos, el desafío, sí, no,
El desafío para los romanos, con un fuerte sentido apologético, fue la tradición religiosa. Era defender esa tradición mientras concedían que a menudo era un caldo de cultivo para la superstición. El anticuario Varrón, que consideraba la religión como una institución humana de gran importancia para la preservación del bien de la sociedad, dedicó rigurosos estudios a los orígenes de los cultos religiosos. En su Antiquitates Rerum Divinarum, que no se conserva, aunque la ciudad de Dios de Agustín señala su enfoque general, Varrón argumenta que mientras el hombre supersticioso teme a los dioses, la auténtica persona religiosa los venera como a padres. En su obra distinguía tres tipos de dioses. 1. Dioses de la naturaleza, que eran la personificación de fenómenos tales como la lluvia y el fuego. 2. Los dioses de los poetas, que fueron inventados por bardos sin escrúpulos para incitar las pasiones. Ora. Y 3. Dioses de la ciudad, inventados por sabios legisladores para tranquilizar e iluminar al pueblo. El académico romano Cayo Aurelio Cota ridiculizó tanto la aceptación literal de los mitos como la alegórica, declarando rotundamente que no tenían lugar en la filosofía. Cicerón desdeñaba generalmente los mitos, pero como Varrón hacía énfasis en su apoyo a la religión estatal y sus instituciones. Es difícil saber cuán bajo se extendía este racionalismo entre la escala social. Cicerón afirma que nadie, ni siquiera las viejas y los niños, es tan tonto como para creer en los terrores de Hades o la existencia de Escila, los centauros u otras criaturas compuestas. Pero por otra parte, el orador se queja del resto del tiempo del carácter supersticioso y crédulo de la gente. De Natura Deorum es el resumen más exhaustivo de Cicerón de esta línea de pensamiento. Y bueno, en la antigua Roma apareció una nueva mitología romana gracias a la sincretización de numerosos dioses griegos y de otras naciones. Esto ocurrió gracias a que los romanos tenían poca mitología propia y la herencia de la tradición mitológica griega provocó que los principales dioses romanos adoptasen rasgos de sus equivalentes griegos. Los dioses Zeus y Júpiter son un ejemplo de este solapamiento mitológico, además de la combinación de dos tradiciones mitológicas. La relación de los romanos con religiones orientales llevó a más sincretizaciones. Por ejemplo, el culto del sol fue introducido en Roma tras las exitosas campañas de Aureliano en Siria. Las divinidades asiáticas Mitra, es decir, el sol, y Baal, fueron combinadas con Apolo y Helios en un sol que se llamó Sol Invictus, con ritos conglomerados y atributos compuestos. Apolo podía ser cada vez más identificado en la religión con Helios o incluso con Dionisio. Pero los textos recapitulando sus mitos rara vez reflejaban estas evoluciones. La mitología literaria tradicional estaba cada vez más disasociada de las prácticas religiosas reales. La colección de himnos órficos y las saturnales de Macrobio, conservadas desde el siglo II, también están influidas por las teorías racionalistas y las tendencias sincréticas. Los himnos órficos son un conjunto de composiciones poéticas preclásicas atribuidas a Orfeo, a su vez objeto de un renombrado mito. En realidad, estos poemas fueron probablemente compuestos por varios poetas diferentes y contienen un rico conjunto de indicios sobre la mitología prehistórica europea. La intención declarada de la Saturnalia
es transmitir la cultura helénica que había obtenido de sus lecturas. Incluso, aunque mucho de su tratamiento de los dioses estaba contaminado por la mitología y teología egipcia y norteafricana, que también afectan la interpretación de Virgilio. En la Saturnalia reaparecen los comentarios mitográficos influenciados por los ebemeristas estoicos y los neoplatónicos. Y bueno, la génesis de la moderna comprensión de la mitología griega está considerada por algunos investigadores en una doble reacción de finales del siglo XVIII contra la tradicional actitud de animosidad cristiana, en la que la reinterpretación cristiana de los mitos como una mentira o fábula se había conservado. En Alemania, en el año 1795, hubo un creciente interés por Homero y la mitología griega. En Golinga, Johann Matthias Geisner comenzó a revivir los estudios griegos, mientras su sucesor, Christian Gottlob Hein, trabajó con Johann Joachim Winckelmann y sentó las bases para la investigación mitológica tanto en Alemania como en los demás lugares. Guam, guam, guam. Vamos a ver si tenemos mensajitos o si hay un montón de mensajitos. Dice Cari Santiago, nochecitas de junio, buenas. Buenas, Cari, ¿cómo te va? Dice Cari, tal vez la Ilíada y la Odisea no son aburridos, pero en la secundaria me dejaron con esa idea. Realmente no son historias aburridas, son historias bastante interesantes, pero pues sí, estar forzado a leerlas, siempre que te fuerzan a algo, como que ya el simple hecho de forzarte te deja como que con una sensación de, vio por qué, y bla, 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 ¿no? Y después cuando es en la escuela y cuando son textos que tienes que leer forzosamente en la escuela, que te los dejan para tareas y bla, 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 pues como que esto le quita un poco la buena hondez a los textos, pero realmente la Ilíada y la Odisea son historias cool, son historias padres, son historias mmm, geniales que yo creo que pues probablemente serán mejor entendidas o mejor aceptadas si se ven en una película quizás o en una serie de televisión, algo así por el estilo. Sobre todo porque creo, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que no hay una reinterpretación de estos libros, por lo menos en español, vaya, no hay una nueva versión de la Ilíada y la Odisea que esté escrita como que con más chispa, con más ritmo, así como que más moderno, ¿no? Y te diga, sí, y entonces llegó el buen, ¿cómo se llamaba este cuate? Llegó el buen Aquiles y le dijo, os voy a destruir a todos, gilipollas, les voy a dar con estas tortas. ¿No? Una cosa así, una cosa que le haga más padre, más PQ. Yo me acuerdo que en la secundaria me dejaron justamente hacer la Ilíada. Tenía que hacer una reinterpretación del libro. La verdad no me acuerdo cuál era la tarea original, pero yo hice un cómic. Yo hice un cómic de la Ilíada, en donde Aquiles era acá el héroe. Chan, 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 se enfrentaba contra Héctor. Y bueno, Gerardo Valdés Uriza dice, así es, parloteo de mujeres viejas. Ja, ja, ja. Pues sí, es parloteo de mujeres viejas. Así es la cita de Platón de las cóncavas naves. Ok. Déjeme, le pongo su like. Dice Gerardo Jiji Lactancio. A mí también me dio risa el nombre de Lactancio. Dice Gerardo Bardos sin escrúpulos. Así es. Y luego el Sol Invictus también. El Sol Invictus suena gracioso. Dice Gerardo, Apolo es el patrono de los boxeadores. Ese es otro Apolo, oiga. Ese es Apollo Creed de Rocky. Y dice Gerardo, Eric, ¿existen cómics de la Ilíada y la Odisea?
Yo estoy casi seguro en un 95% de que sí deben de existir. Deben de existir. Por supuesto, tenemos por ahí pues también cómics de Marvel, ¿no? Que a veces nos hablan sobre un poco de mitología griega, en donde pues de hecho toman cosas pequeñas, ramas históricas que hayan podido salir en la Ilíada y la Odisea, las toman de ahí. Es muy posible que sí. Cómics así como tales de la Ilíada y la Odisea, claro que sí deben de existir. Aquí había, ¿no? Bueno, no sé quién era la editorial, pero durante muchos años sacaron libros que se llamaban biografías de hombres ilustres, ¿no? Y en estas biografías de hombres ilustres, pues básicamente eran cómics basados en las biografías de estas personas y pues estaban muy padres. Y también dentro de estas biografías de hombres ilustres había otra colección que era sobre historia del mundo, y en esas historias del mundo pues también hablaban un poco sobre Grecia, sobre Roma, sobre todas estas ondas, y obviamente pues mencionaban a los dioses griegos, mencionaban toda la mitología, no solamente los griegos, vaya pues la mitología del mundo. Hablaban sobre Jesús de Nazaret, hablaban sobre, no sé, sobre todos los grandes dioses, sobre todos los grandes mitos y todas las grandes mitologías que ha tenido este mundo. Dice Gerardo Valdez Uriza, la película para televisión La Odisea es muy buena. Tienes toda la razón. Quizás no sea la misma que yo recuerdo. Yo estoy casi seguro de que ha habido justamente series para televisión de, de, de estas historias, pero pues la verdad no sé si sean las mismas o si existan varias versiones, bla, bla, bla. La verdad no estoy tan bien enterado sobre estas producciones. ¿O de dónde son? Creo que son de Inglaterra, creo que son televisión británica, pero la verdad no estoy completamente seguro. Así las cosas. Lo único de lo que puedo estar seguro es de que la de los Titanes, Furia de Titanes, es una película muy chida donde sale Medusa. Arr, y donde sale Perseo. Chan, chan, chan. Y le corta la cabeza a Medusa. ¡Oh! Así meroles. Y bueno, ¿qué más les puedo decir yo sobre la mitología griega? Pues es muy interesante que justamente en Grecia, ya que tuvieron su etapa de los dioses, ya que tuvieron su etapa de los héroes, y ya que tuvieron su etapa de la guerra, y todo esto se conjunta justamente en su mitología y en lo que fue su historia, es muy interesante cómo después llegó la filosofía, y ya como los grandes filósofos de la historia, pues comenzaron a discernir qué tan, qué tanto había sobre la mitología, qué tanto era simplemente una aproximación humana sobre el mundo que los rodeaba, qué tanto era la explicación de los fenómenos naturales, de los fenómenos físicos que atormentaban al hombre, qué tanto eran como que historias que la gente contaba para justificar sus cosas, etcétera, etcétera. Es bastante interesante la manera en la que fue evolucionando, pues vaya, el racionamiento histórico, el racionamiento en Grecia. Desafortunadamente, después llegó, pues todos ustedes saben lo de la Edad Media, básicamente el cristianismo arrasó con lo que nosotros podríamos llamar como la razón,
porque las cruzadas, las guerras santas, toda esta onda, pues básicamente vino a erradicar otro punto de vista que no fuera el cristiano, el católico. Dijeron, esto no lo debes leer, esto es malo, esto todo es propiedad del diablo. Y entonces pues muchas de esas cosas se quedaron como que olvidadas, sobre todo toda esta filosofía griega, todo el gran pensamiento de estas personas, como que fue recriminada o aislada, así como que guardada de lejitos, por mucho tiempo, hasta que ya después vino pues la etapa del Renacimiento, justamente el Renacimiento, donde se volvieron a retomar todas estas historias, todo este conocimiento, en donde la gente volvió a pensar y decir, oye, qué tal si esto es esto y qué tal si esto otro es esto otro? Y válgame Dios, chan, chan, chan. Y pues es algo muy interesante, por eso les voy a leer un poco sobre esto, que es justamente la mitología griega en el arte renacentista. Cuando el Imperio Romano lanzó el Edicto de Tesalónica en el siglo IV como adopción obligatoria del cristianismo como religión oficial, se puso freno definitivo a la popularidad de la mitología griega. Se prohibieron los cultos originarios de los pueblos que habían sido conquistados por Roma. Esta volvió paulatinamente 1000 años después con el redescubrimiento de la antigüedad clásica en el Renacimiento. En el siglo XV, bajo recelo por parte del clero. Ahí entonces la poesía de Ovidio se convirtió en una influencia importante para la imaginación de los poetas, dramaturgos, músicos y artistas. Desde los primeros años del Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael retrataron los temas paganos de la mitología griega, como también del cristianismo, donde se destacaron poetas como Petrarca, Boccaccio y Dante en Italia. Por eso, justamente por esta como nueva era o nueva ola en la que dijeron, oigan, la mitología griega es padre. Ah, pero ya tenemos esta otra religión que nos está poniendo hasta el cuello que todo lo demás es del diablo. Ah, pues vamos a juntarlo, ni quien se vaya a dar cuenta. Y entonces ahí empezaron a colocar pues pequeños trazos de ambas creencias, de ambas costumbres en el arte, en la arquitectura, en varias formas artísticas y culturales. Y bueno, en el norte de Europa la mitología griega alcanzó importancia en las artes visuales como Rubens, Ferdinand Bol, Rembrandt, Bertel Thorvaldsen, Johann Tobias Sergel, Geiger, Hilderblas, bueno. La mitología griega aprendió en la imaginación inglesa de Chaucer y John Milton y siguió a través de Shakespeare hasta Robert Bridges en el siglo XX. Racine en Francia y Goethe en Alemania revivieron el drama griego reinterpretando los antiguos mitos, aunque durante la etapa de la Ilustración se extendió por toda Europa una reacción contra los mitos griegos. Estos siguieron siendo una importante fuente de material para los dramaturgos, incluidos los autores de los libretos de muchas óperas de Händel y Mozart. Para finales del siglo XVIII, el romanticismo propició un aumento del entusiasmo por todo lo griego, incluyendo su mitología. En la Gran Bretaña, nuevas tradiciones de las tragedias griegas y de las obras de Homero inspiraron a poetas como Alfred Tennyson, Keats, Byron y Shelley, y pintores contemporáneos como Lord Leighton y Lawrence Tadema, Gluck, Richard Strauss, Offenbach y muchos otros llevaron los temas mitológicos a la música. Los autores estadounidenses del siglo XIX como Thomas
Thomas Wolfing, y Nathaniel Hawthorne sostuvieron que el estudio de los mitos clásicos era esencial para la comprensión de la literatura inglesa y estadounidense. Imagínate, tienes que entender los mitos clásicos de Grecia, perdón, para poder comprender la literatura inglesa y la estadounidense. En épocas más recientes, los temas clásicos han sido reinterpretados por los dramaturgos Jean Anouilh, Jean Cocteau y Jean Grandot en Francia, Eugene O'Neill en los Estados Unidos, T.S. Eliot en Gran Bretaña y por novelistas como James Joyce y Andrew Gide. ¿Sí, Gide? Sí. Sí, Andrew Gide. Y bueno, el culto a las deidades helenas y a los personajes mitológicos tiene lugar en la práctica del helenismo, nombre dado a la religión de los antiguos griegos, surgida en los últimos años. Porque, bueno, tenemos que también decirlo, que hay gente que realmente cree en la mitología, realmente lo cree como parte de su religión. A esta religión se le llama el helenismo, y pues esta es una religión que resurgió o fue surgida en los últimos años. Pues bueno, para mí la mitología es un tema muy interesante, es un tema muy... podría decirse que es un tema fresco porque lo tenemos en todos los días, aunque uno esté hablando sobre Zeus, pues tú sabes, ¿no? Que en los memes de Facebook, cuando llueve, siempre estás hablando de Tlaloxito, ¿no? O cuando tiembla, hablas de... No sé quién es el dios del temblor, no sé. Pero bueno, puedes hacer tus apologías o tus conclusiones o tus paradigmas de la cultura popular moderna gracias a la mitología antigua, y eso es algo muy padre y muy cool. Vamos a ver si tenemos mensajitos. Dice: el hijo de Odiseo se llama Telémaco. Chan, chan, chan. Miguel Ángel Velázquez Morales nos dice: buenas, buenas, ¿cómo le va, señor? Señor Miguel. Chan, 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 ¿cómo les va? Pues bueno, esta fue mi segunda parte sobre la mitología griega. Espero que les haya interesado, que les haya sido de interés, que les haya estimulado un poco la mente. Y bueno, esto es, tal vez sería interesante ver un poco sobre mitología romana, aunque pues como vemos prácticamente es la mitología griega, pero con otros nombres. Son los mismos dioses con otros nombres, y ya después la mitología romana comenzó a mezclarse con otras mitologías de pueblos aleyanos a los que iban incorporándose al imperio romano. Entonces iban sacando un poquito de aquí, un poquito de acá, hasta que de pronto llegó el cristianismo y dijo: ah, no, perros, apártense, no hay otro gato en este pueblo que no se llame Jesús. Y entonces ahí empezó pues el ascendimiento, la asunción, no, ¿cómo se llama? Ascensión, la ascensión de la religión católica, al menos en lo que fue Europa, y ya después todo eso, toda esa última parte fue lo que se transmitió aquí a América gracias a España, quien fue el pueblo que vino a conquistar a la Nueva España y brindarnos las tortas ahogadas. Dice: sátiros y centauros, religión de los griegos en la antigüedad, genealogías de la mitología griega. Ay, no, la genealogía se me hace medio pesada. De Agamesio, hijo de Pardomeno, y Pardomeno, nieto de Tutlemón. Ay, no, hasta, vaya, tengo que decirlo, hasta Tolkien, ¿no?
Tolkien, J.R.R. Tolkien, tiene por supuesto el Silmarillion, que es su obra cumbre de la saga del Señor de los Anillos, pero el Silmarillion tiene una parte, al menos a mí se me hace muy, 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 muy pesada, que es justamente la primera parte, que es la genealogía de fulanito dio vida a sutanito y sutanito dio vida a los dioses fulano y menguano y bla, bla, bla. Pero bueno. Entonces, si les parece bien, dejaremos mitología romana para un programa posterior, aunque ya no será el próximo, porque para el próximo ya me dijo Miriam que quiere que hablemos sobre qué me dijo Miriam, perdón, se me fue su mensaje, pero aquí está, chan, 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 dijo Miriam a hablar de un culto. Perfecto. Entonces, para el próximo programa vamos a hablar de un culto. Si no me dice Miriam exactamente de qué culto quiere que ella hablemos, de todas formas, pues voy a buscar algún culto que esté atractivo y hablaremos sobre ese culto, como no, para el próximo programa, para dejar ya un poco de lado la mitología, porque creo que hemos estado tres programas seguidos hablando de mitologías. ¿Qué más? Bueno, me eché el cuento de Medusa en el programa anterior. Zeus, los dioses olímpicos, Apolo y Dionisios. Bueno, ya, yo creo que todos estos temas ya los vamos a dejar para después. Perfecto. ¿Qué tenemos en los mensajes? No tenemos nada nuevo después de que Miguel Ángel nos dijo buenas. Gerardo nos dijo solamente lo de Telémaco. Veo que Miguel Ángel tiene dos medallitas. Una es de Top Fan. Qué padre. Y la otra es de seguidor. Muchas gracias Miguel Ángel por ser seguidor de la página. Gerardo tiene Milestone Follower. No sé. Notify. Chan, chan, chan. La verdad no sé por qué se ganó la medalla de seguidor de aniversario, pero muchas gracias por ser un seguidor de aniversario. Esta también la tiene Miriam Taylor, parece. A ver, dice Miriam tiene Top Fan y también tiene el de seguidor de aniversario. Chan, chan, chan. Y creo que por aquí también andaba Cari. Cari tiene la medalla de Top Fan. Gracias, Cari, por ser fan seguidora. Dice Cari Santiago, ¿quién es el seguidor número 1? Yo soy la 2. Caray, chan, chan, chan. Fuertes declaraciones de Cari Santiago. La verdad no sé quién es el seguidor número 1. Hay una manera de ver como que esas cosas de los seguidores a lo mejor en la página, ¿verdad? Luego al rato me meto a la página de Facebook y me pongo a ver pues en los miembros. Yo supongo que en la página de miembros ahí debe decir quién es el top de todos. Y bueno, pues solamente me queda darles las gracias a todos ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de Visitantes Nocturnos. Muchas gracias a todos a los que les gusta la mitología, gracias a todos los que siguen estas cosas griegas. No hablamos mucho de las historias en sí de la mitología, sino de más bien como que en general, ¿no? Lo más general que se habla de esta mitología y de cómo fueron dando como que masita, cómo fueron justamente dándole forma y construcción pues a lo que ahora es la cultura griega, sí, la cultura griega. Chun, chun. Al principio de este programa estuve leyendo un pequeño artículo que habla sobre la sexta extinción masiva.
Es un tema que me parece interesante sobre la sexta extinción masiva, que justamente habla de que los seres humanos ya nos estamos acercando a una nueva extinción masiva en el que justamente la raza que puede ser extinta es la humana. Ahora, yo creo que si se extingue la raza humana, no vaya, no es el fin del mundo para el mundo va a seguir existiendo sin los humanos, eso es lo que yo creo completamente. Simple y sencillamente el mundo va a mejorar, yo creo que el mundo va a mejorar porque pues va a tener a su más grande cucaracha, a su más grande parásito retirado. Y entonces cuando todos los humanos mueran, será la nueva etapa en donde una nueva raza prosperará y probablemente serán los delfines y dirán, chan, 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 hemos nosotros esperado nuestro tiempo para poder ser los nuevos colonizadores de esta era. Y entonces los delfincitos comenzarán a caminar en tierra y encontrarán, ¿no?, tabletas de antiguas generaciones, de antiguas mitologías, ¿no? Se encontrarán con tabletas de Zeus, se encontrarán con tabletas de Jesús, se encontrarán con San Judas Tadeo, de los delfincitos. ¿Qué onda con esto? ¿Todo el mundo se llamaba Judas en esa época? ¿O por qué hay un Judas Tadeo, un Judas Iscariote, un Judas para la mano, un Judas bla bla bla, un Judas blu blu blu? ¿Por qué hay tantos Judas? Y entonces comenzarán a tratar de explicarse el mundo. Y entonces llegará un momento en el que dirán, oh por Dios, todos eran el mismo. Y entonces venerarán a su nueva deidad, que será Judas Delfinzote. Chun, chun, chun. Y le construirán monumentos y todo esto. Pero bueno, será algo padre, no estaremos nosotros ahí para verlo, pero bienaventurados sean los delfines del futuro porque ellos heredarán la tierra. Guau, guau, guau. Ya estoy debrayando demasiado, así es que yo creo que este es justamente el momento en el que la gente dice, ya vámonos a dormir, ya vámonos pues a dormir. Tengo que bajar a buscar algo de cenar antes de irnos a dormir. Ya es la una de la mañana de el sábado 3 de junio del año 2023. Ya estamos en junio. Los esperamos durante estas noches de junio para seguir hablando de cositas que tengan que ver con lo paranormal, con la mitología, con cosas de mitos, de leyendas y bla, bla, bla. Entonces, pues solamente me queda despedirme. Yo soy Contreras Ayala. Yo fui Eric Contreras Ayala. Este programa se llamó Visitantes Nocturnos. Recuerden que esto es parte del sitio web roboto.mx. Roboto.mx es este sitio web que ustedes pueden visitar en cualquier momento a través de su celular, a través de su computadora, en donde nos dedicamos a subir artículos que tienen que ver con cultura popular. Subimos artículos sobre videojuegos, sobre películas, sobre series de televisión y por supuesto también subimos artículos sobre el horror, sobre el terror, sobre cosas paranormales, porque todo esto es parte de nuestra cultura popular, de nuestro folclore. Y el folclore es muy padre, es muy bonito. Pues bueno, ya que les hice los pertinentes invitaciones del día de hoy, no dejen de ver también todo lo que se desarrolla en Líder Visa. Guau, guau, guau. Y pues nos despedimos, nos escuchamos, vemos de hoy en ochos, como se dice la frase, la próxima semana, próximo sabadito a la medianoche, vamos a estar de nueva cuenta aquí en Visitantes Nocturnos. Mientras tanto, yo fui contra Sayala y me despido diciendo chao, chao.